Muy buenas noches, amigos de la Universidad Nómada. Como los contamos el día de anoche, es que el día de anoche les contamos que hoy iniciamos el curso sobre religiones del mundo. Continuamos el curso. Continuamos el curso de religiones del mundo. Aquí al lado de nuestros amigos Mauricio Montoya y Wilmer Zuleta, a quienes saludo en la noche de hoy y agradecerles pues nuevamente por tenerme en cuenta para estas transmisiones. Entremos en materia. Eh, Reconocemos que en cada una de las religiones hay personajes destacados, líderes, y quisiéramos iniciar con un personaje que es muy importante en la historia. ¿Quién fue Zoroastro? Mauricio, puedes iniciar, contanos quién fue Zoroastro. Bueno, antes de iniciar pues como esta charla, gracias Néstor, un saludo también a Wilmer, un saludo a la gente que sigue este proyecto de la Universidad Nómada. Pedirles una disculpa a todos porque habíamos anunciado que esta sesión inaugural después de la introducción de la clase de religiones del mundo iba a ser la semana pasada, pero yo tuve problemas con la energía aquí en mi casa y se fue la luz, entonces no tenía internet, entonces fue imposible conectarme. Así que bueno, no ha muerto el curso de religiones del mundo, vamos a continuar con él, continuaremos haciéndolo y hoy tenemos como lo que llamamos la lección inaugural, como lo que ya introducía Néstor y que me parece muy interesante trabajarlo. Y hoy en esta lección inaugural la vamos a dedicar a líderes religiosos. Vamos a hablar de las principales figuras religiosas y vamos a decir cosas sobre ellos. Y lo interesante es que ustedes también vayan comentando, pero a la par también vayan mirando las comparaciones. Bueno, Néstor empezaba preguntando por un personaje conocido como Zoroastro, que incluso para nuestra cultura occidental ha sido muy traído a la memoria por varias cosas. Y voy a mencionar tres. Una, el Zaratustra de Nietzsche, que claramente hace referencia a Zoroastro, pero que no es el Zoroastro del zoroastrismo o el mazdeísmo. Nietzsche utiliza ese nombre en su famoso libro El así hablaba Zaratustra, pero en realidad no es la esencia de Zaratustra la que habla ahí. Es un personaje llamado Zaratustra y el que habla ahí es totalmente diferente. Nietzsche, de todas maneras, lo que está haciendo ahí también es un juego para burlarse de esas doctrinas religiosas y para burlarse pues de lo que proponía no solo Zoroastro, sino las religiones tradicionales. Eso por un lado. Por ejemplo, hay tradiciones occidentales como el texto de Voltaire, el Sadik o el Destino, que es una novela corta donde Voltaire habla de un sacerdote zoroástrico que está caminando por distintos lugares del Medio Oriente. Es una novela bastante interesante pues de Voltaire, pues que como todos saben fue un personaje muy contestatario en relación con el tema de las religiones. Y hay un tercer elemento que es tal vez muy interesante, sobre todo a los que les gusta la ópera. Mozart tiene una ópera que se llama la Flauta Mágica, que los eruditos dicen que es de tal vez una de las mejores, por no decir la mejor ópera que se ha montado en relación con la flauta mágica, y ahí encuentran ustedes un personaje que se llama Sarastro, que sería como un sacerdote, una referencia como a Zoroastro, pero cantada en esa ópera. Entonces, esta figura de Zoroastro ha llegado al mundo occidental de esta manera, y por eso mucha gente habla del zoroastrismo o del mazdeísmo, pero en realidad hay una cosa ahí muy interesante. Luego hablaremos de la religión mazdeísta en las próximas sesiones, porque hablaremos de algunas religiones antiguas, pero yo quiero que me presten mucha atención en esta idea de Zoroastro, porque nos vamos a dar cuenta de una cosa curiosa. Primero, es un debate, como todos los debates con los líderes religiosos, si Zoroastro existió o no. Pero más allá de eso, hay un debate en la fecha de su nacimiento y se van a dar cuenta por qué. Algunos dicen que Zoroastro nació en el siglo 11 o décimo antes de Cristo, pero otros dicen, y es la tesis más avalada, que Zoroastro nació en el siglo V antes de Cristo. ¿Y por qué es importante que se diga que nació en el siglo V antes de Cristo? Porque es el mismo siglo del nacimiento de Buda, es el siglo de Pericles en Grecia, es el siglo de Confucio y el siglo de Lao Tse. O sea que es un siglo donde confluyen unas figuras religiosas y políticas muy importantes. Entonces la tradición histórica y la tradición de los persas sostiene hasta el día de hoy que Zoroastro nació en el siglo V antes de Cristo. Entonces, eso es un primer elemento interesante. Pero ojo con lo que les voy a contar. Miren la historia que tiene Zoroastro, que empieza a tener matices muy interesantes. Se dice que Zoroastro, su madre, que se llamaba Dogdo, recibió la visita de un ángel
que le anunció que su hijo sería una figura importante en el mundo. Segundo, se dice que Zoroastro nació el 21 de marzo y todos saben que el 21 de marzo es el inicio de la primavera en los países donde hay estaciones, y al día de hoy el zoroastrismo sigue celebrando el 21 de marzo como el año nuevo. Ojo, se dice que el niño cuando nació, desde que nació empezó a hablar, y se dice que los magos lo visitaron, pero lo visitaron unos para adorarlo y otros para matarlo, que los magos de la antigua religión querían matarlo, y que miren las curiosidades que hay. Hay tres formas con las que quisieron matar a Zoroastro los magos. Una, con un puñal, tratando de apuñalearlo, pero dicen que un ángel lo impidió y que Zoroastro les habló a los magos y que por ende los magos salieron huyendo. Otra, que lo tiraron al fuego y que Zoroastro salió inmune. Y una tercera, dicen que lo tiraron a un bosque para que lo mataran los lobos y que lo que hizo fue que una loba lo amamantó. Si ustedes se están dando cuenta de lo que estoy diciendo, esas historias de Zoroastro son historias que luego se repiten en las religiones monoteístas, ¿sí? Las figuras, incluso en la fundación de Roma. Acuérdense que a Rómulo y Remo los amamantó una loba. Entonces, tenemos unas historias muy curiosas. Dice que Zoroastro, desde su nacimiento, empezó a tener visiones, que a los 15 años se fue a Babilonia a estudiar y que retornó a los 30 años a su tierra natal y que empezó a predicar y se enfrentó a su religión tradicional, y los magos enemigos huyeron, que Zoroastro tenía visiones. Ojo con este dato, que el primer milagro que hizo fue caminar sobre las aguas, que ya hablaba con Dios, que para el zoroastrismo se llama Hormuz o Ahura Mazda. Y un dato interesante, uno de los canales hoy, o uno de los golfos, una de las zonas más conflictivas del mundo, no porque haya guerra, sino porque puede ser motivo de una guerra, es el canal de Hormuz. El canal de Hormuz se llama así porque que queda entre Persia y Omán. El canal de Hormuz se llama así porque Hormuz es la deidad principal del mazdeísmo o del zoroastrismo, que es Hormuz o Ahura Mazda. Por eso se llama el canal de Hormuz. Tiene ese nombre por eso. Y tres datos más que me parecen muy interesantes con Zoroastro, es que Zoroastro empieza a los 30 años su vida pública, empieza a predicar, hace milagros, empieza a predicar un monoteísmo, y además de eso es muy curioso porque, bueno, escribe un texto sagrado que se llama la Avesta. Incluso en el persa antiguo se habla del avéstico, que es la lengua, y muere a los 72 años asesinado cerca de un territorio conocido, cercano hoy a lo que es Kabul, en Afganistán, y él fue el que promovió una reforma religiosa, pues digamos que lo que algunos llaman el primer monoteísmo de la historia, antes del judaísmo, antes del cristianismo y antes del islam. Entonces, esa primera figura que preguntabas, Néstor, es muy importante para las religiones. El zoroastrismo hoy sigue siendo referencia en Irán, muy poco, porque Irán hoy es musulmán chiita, tiene un 2% de población, pero la mayoría de los zoroástricos huyeron a la India y están ubicados en Bombay. Y un dato curioso, no sé si lo sabían, Freddie Mercury era de familia zoroástrica, y él predicó y profesó el zoroastrismo hasta su muerte. Y Bombay, todos los zoroástricos hoy son figuras económicamente muy pudientes. De hecho, Bombay es una de las capitales económicas hoy en la India, incluso no solo en términos materiales, pues, y de capital, sino también en términos cinematográficos. Recuerden que a la India le dicen el Bollywood, en esa zona del Bombay, donde está toda esa referencia de la cinematografía. Entonces, este es un personaje muy interesante, hay bastante material sobre él para leer, y nos muestra claramente que una religión que tiene muchos milenios atrás, antes de Cristo, con esto termino para que continuemos la discusión, fue la madre de todas esas religiones monoteístas. Claro, hay una discusión entre intelectuales y académicos de si eso era un dualismo o un monoteísmo. Yo considero que en realidad el zoroastrismo, ese proyecto que lideró Zaratustra o Zoroastro, fue un proyecto monoteísta. Bueno, antes de que darle la palabra a Wilmer para que complemente sus conceptos sobre Zoroastro, quiero saludar a Carlos Federico Ospina, que está aquí en sintonía, a Mónica Villegas y a Salomón Hernández Pieraíta. A ellos muy buenas noches, y a las personas que han ido llegando, muchas gracias. Les recuerdo que esta hace parte de la Universidad Nómada y hoy estamos hablando sobre religiones del mundo. Y estamos en este momento desarrollando
dando a conocer a todos los que están viendo este programa sobre los líderes religiosos. Wilmer, háblanos de Zoroastro. ¿Qué tienes para complementar lo que acaba de decir Mauro? En primer lugar, un saludo a las personas que nos están siguiendo en este momento. La última vez que miré, pues teníamos una conexión de 35 personas. Así que este proyecto cada vez se masifica más y es importante llevar saberes universitarios a toda la población de Facebook y de manera gratuita. Hay tres aspectos que quiero resaltar de Zoroastro y que algunos se complementan con conocimientos que compartió el amigo Mauricio Montoya. Lo primero es, yo también había pensado esa hipótesis de cómo Nietzsche reinterpreta a Zoroastro en su obra famosísima Así habló Zaratustra, porque ahí nos pintan un Zoroastro que es más cercano al pensamiento vitalista de Nietzsche, al pensamiento, entre comillas, no metafísico, a un pensamiento que tiene que ver con la transvaloración de los valores cristianos. Así que en ese primer punto estoy totalmente de acuerdo con el profesor Mauricio Montoya, porque el Zoroastro que crea Nietzsche es un personaje literario que nada tiene que ver con el creador del antiguo mazdeísmo. Por otro lado, también me parece muy interesante la reflexión que hace Mauricio sobre el contexto histórico, porque así como pasa con Zoroastro, pasa con Buda, que no sabemos realmente la fecha exacta y hay varias teorías, y también eso lo hemos visto en otros personajes de la historia, como los que mencionaremos ahora más tarde, como Lao Tse, el creador del Tao Te Ching, otra de las doctrinas que vamos a analizar hoy. Así que en ese segundo apunte también estoy de acuerdo con Mauricio. Y por otro lado, también quiero hablar de aspectos que Mauricio no tocó y que también son importantes para comprender ese contexto en el que supuestamente existe Zoroastro, que también estoy de acuerdo con eso, en que he visto que no hay un consenso sobre si existió o no existió, pero lo tenemos como concepto, así que hablemos al respecto. Hay que tener en cuenta que los persas son los que empiezan a apoderarse del mundo cuando pasa la época de Nabucodonosor II, que este señor es el que incendia por primera vez el templo de Salomón. Precisamente ahorita que se conectaba el amigo Salomón me acordé de eso. Entonces, después llega una dinastía que se conoce como los Aqueménidas, que son muy interesantes para pensar esta época, porque muchas veces la gente confunde los Aqueménidas, que están representados en figuras como Ciro II o Ciro el Grande, con los medos. O sea, los medos, que por eso es que se llaman las guerras médicas, o sea, que son los medos los que se enfrentan a los griegos, no son precisamente los Aqueménidas. Y también en la antigua Persia hay un enfrentamiento entre los Aqueménidas y los medos. Entonces, en este contexto, vale decir que Zoroastro emerge en un contexto en donde ya había una serie de mezcla de ritos y de mitos y de arquetipos, porque había una serie de dioses mesopotámicos, también había una serie de dioses egipcios. Entonces, ahorita que Mauricio planteaba esa discusión de hasta qué punto es un politeísmo, en mi opinión, sí es un politeísmo, porque él empieza a armar algo bastante ecléctico y voy a Wilmer, tratar de tener ese argumento. Pero un monoteísmo. O sea, lo que pasa es que si es, o sea, si es un monoteísmo, pero tiene elementos de politeísmo. Eso es lo que voy a tratar de sostener. O sea, ahí sí quiero debatir un poco el tema, porque, o sea, es cierto que Zoroastro tiene una concepción que busca un monoteísmo, pero me parece que termina armando un arquetipo
que tiene la mezcla de diferentes arquetipos, porque, o sea, digamos que hay una serie de nombres que aluden a la deidad Ahura Mazda, que nace el mazdeísmo, pero también pues hay que recordar que hay una serie de textos que hay en esta época y en la dinastía sasánida, Zoroastro se enfrenta contra el politeísmo, pero me parece que él tiene elementos también de un politeísmo. O sea, si bien es cierto, es como Akenatón, o sea, Akenatón también es monoteísta, pero parece que también tiene algo de esos dioses que se van armando en cualidades de uno solo. Por ejemplo, el cristianismo aparentemente es monoteísta, pero el cristianismo tiene mezclas de Zeus, tiene mezclas de Jehová, de lo que antes se llamaba también Yahvé, y por Wilmer, eso me parece que es bastante difícil definir el politeísmo y el monoteísmo, porque una cosa es lo que crea el profeta y otra cosa es lo que es decir, la mezcla de cualidades que tienen los dioses. O sea, si usted mira a los dioses de la antigua Mesopotamia, los dioses del antiguo Egipto, tienen una serie de cualidades que las tienen los dioses monoteístas. Por Wilmer, eso, sí. pero perdóname que ahí sí quiero intervenir y no, y muy bueno que se arme el debate en ese sentido, porque bueno, también esto es un ejercicio. Pero por ejemplo, no puedo estar de acuerdo, ¿por qué? Porque primero, cuando mencionas la dinastía sasánida, ya para esa época Zoroastro no existe, ya muerto. La dinastía sasánida ya es después de Cristo. La Sí, sí, dinastía sasánida sí asumió el zoroastrismo, incluso hubo un movimiento del zoroástrico durante la dinastía sasánida, pero durante la dinastía sasánida específicamente el movimiento que prosperó fue el maniqueísmo, y fue la dinastía con la que termina el imperio persa, porque luego llegan los árabes. Pero ahí, por ejemplo, sí tengo que debatir, porque ¿en qué sentido? El Avéstico es un texto que dice muy claramente que está en contra de la tradición religiosa politeísta, perdón, y en contra de la tradición de Mitra, que era la diosa que tenían los medos, que muy bien lo explicaste con las tradiciones de los aqueménidas, que recuerden ustedes que el imperio persa tiene una particularidad. El imperio persa es muy viejo, es lo que es el actual Irán, pero mucho más ampliamente hablando, pero resulta que los medos, antes de los aqueménidas, sí creían en el politeísmo, y a esos fue los que se enfrentó Zoroastro. Y Darío I, que es la gran figura del imperio persa aqueménida, está Ciro, Cambises, claro que sí, pero Darío I se hace zoroástrico. Entonces, yo, por ejemplo, respeto tu opinión en ese sentido, pero no puedo compartirla porque las fuentes, al menos las que se tienen hoy sobre el zoroastrismo, no lo vinculan. Incluso el zoroastrismo actual que hay en la India, en Bombay, tiene todo un referente monoteísta. Lo que pasa es que hay una discusión en torno a si es monoteísta o dualista en realidad, porque hay un tema con religión babilónica, como muy bien lo estás diciendo. Pero bueno, quería pues como aportar eso como para el debate, que me parece interesante pues también que hace parte de esto, porque esto no es un monólogo. Pero Sí, ahora, Mauro. moción Sí, Mauro. de Espérate, orden. estoy hablando de una cosita. O sea, aclaro lo de los sasánidas. O sea, yo no quise decir que Zoroastro es los sasánidas. O sea, yo sé que Zoroastro es de la época de Pericles y que es mucho antes de la era cristiana, sino que lo que quise decir yo precisamente tiene que ver con la forma como se llaman los arquetipos según la cultura. Por ejemplo, lo que en Mesopotamia llamaban Nimrod es lo que en los persas se llama Mitra, o en lo que los romanos se llama el sol, o en lo que los egipcios se llama Ra o Amon Ra. Y también está el tema de Semiramis y de Tamus, que también algunos lo interpretan en otro sentido. Entonces, digamos que es cierto que Zoroastro defiende un monoteísmo y que se enfrenta contra un politeísmo, pero eso no quiere decir que él sea politeísta, porque me parece que él tiene elementos mesopotámicos, él tiene elementos también egipcios, y por eso me parece que si a mí me preguntan que si el cristianismo es monoteísta, yo digo que aparentemente sí, pero el cristianismo no es monoteísta, porque no es lo mismo Zeus que Dios, que Deus, que Jehová, que Yahvé. Entonces, para mí son deidades diferentes, porque, por ejemplo, Jehová y Yahvé son deidades judías,
Zeus es griego, y esa cualidad del Dios cristiano que está en el cielo viene precisamente de Zeus, o sea, Zeus, Teos, Deus, Dios. O sea, entonces Zeus y Dios es el mismo, pero el cristianismo niega que es el mismo, pero realmente es el mismo. Entonces, si uno se basa por lo oficialista, entonces digamos que ahí faltaría un revisionismo y un pensamiento crítico, porque sí, lo oficial es que el cristianismo es politeísta, es monoteísta, pero el cristianismo tiene una serie de arquetipos mezclados de los griegos, de los romanos, de los judíos, incluso de los mesopotámicos, porque algunos mitos también son de los mesopotámicos y los retoman los cristianos, y por eso yo quería también aportar esa cuestión revisionista. Y obviamente es normal que Mauricio esté en desacuerdo, que Néstor esté en desacuerdo, o que la gente esté en desacuerdo, porque la gente está acostumbrada a que uno acepte que el cristianismo es monoteísta, y la gente le cuesta mucho aceptar que Zeus y Dios es el mismo arquetipo. Entonces, o sea, yo solamente lo propongo porque quiero jugar también a ser abogado del diablo y a tratar de revisar algunas tesis que la gente da por verdaderas y que no me parecen tan verdaderas. Gracias, Néstor. Gracias, Mauricio. Muchachos, recuerden que esto es una universidad nómada y ocasionalmente van entrando personas a Facebook por curiosidad y se quedan mirando, ¿cierto? Y sería muy bueno que cuando ustedes utilicen esa terminología la expliquen. Por ejemplo, hay personas que de pronto no entienden qué es monoteísmo y qué es politeísmo y cuáles son sus diferencias. Me gustaría que ustedes las explicaran para que la gente de pronto comprendan y podamos pues como entender los argumentos de ustedes. ¿Listo? Bueno, ahí es muy importante pensar que los conceptos, sí, como dice Néstor, es muy bueno eso. Mono, uno, teísmo, Dios, un solo Dios. Poli, muchos, teísmo, Dios, muchos dioses. En ese sentido, uno dice ese tipo de cosas. Bueno, está bien lo que dice Wilmer, yo en realidad no estoy de acuerdo, pero bueno, eso hace parte de la discusión, porque siento que, digamos, sí los arquetipos. Estoy de acuerdo con el tema de los arquetipos, pues Levi-Strauss, que fue uno de los grandes revisionistas del tema religioso, lo que aprendimos de Levi-Strauss fue claramente eso, que existen unos arquetipos, es decir, como cada sociedad, lo voy a decir como en un ejemplo, puede ser tonto, ya veremos si se entiende y si están de acuerdo. Es decir, todos nacemos con unas especies de estructuras, como si fueran este vaso, ¿no? Este vaso es una estructura. Todos nacemos con unas estructuras en la cabeza. Resulta que depende de donde nazcamos, esas estructuras se llenan de un líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Néstor no hubiera nacido en Colombia, sino que hubiera nacido en Tailandia, la estructura, por ejemplo, de la religión, no quiero decir con eso que profesara o no, la estructura que él hubiese visto para llenar ese vaso, la estructura de la religión, hubiera sido el budismo. Si yo hubiese nacido en Irán, la estructura con la que hubiese nacido, que se hubiera llenado este vaso de líquido, sería el Islam, ¿sí? Pero entonces, claro, ¿qué era lo que decía Levi-Strauss? Que existía una estructura común. Wilmer mencionó una cosa ahorita que dejó en punta, pero que es muy importante. Claro, unos arquetipos como por ejemplo el diluvio. El diluvio no es un relato hebreo, el diluvio es un relato asirio, es un relato babilónico, es un relato acadio, mucho antes del judaísmo. Entonces esos relatos permean, esos relatos hacen simbiosis. Entonces, yo, por ejemplo, entiendo hacia dónde va Wilmer, pero digamos que doctrinalmente lo que Wilmer afirma no se puede decir. Explico por qué. Porque doctrinalmente, si uno lee la doctrina, claramente hay un monoteísmo, pero una cosa es la doctrina y lo puro y lo ideal, y otra cosa es la realidad. Entonces, claro, en la realidad lo que dice Wilmer es cierto, es decir, un protestante le puede decir a usted, no, es que si usted es cristiano, usted es politeísta porque usted adora las imágenes, no, en realidad la doctrina pura no acepta eso, pero los cristianos populares hacen otra cosa, ¿sí o no? Entonces, pero bueno, no quiero que nos perdamos como en ese tema, porque también queremos seguir hablando de los personajes, que la clase hoy tenía que ver con los personajes para que no nos desviemos hacia otro lado. Pero es una discusión interesante. Invitamos a los que nos están viendo para que estudien a Zoroastro y saquen sus propias conclusiones. Claramente Zoroastro, o sea, es decir, lo que dice Wilmer, en cierto sentido, yo lo diría así. Cuando Zoroastro, según la tradición, se fue a estudiar a Ur de Caldea, a Babilonia, claramente se enfrentó a los dioses mesopotámicos, como vos muy bien lo decís, o sea, se encontró con ellos, pero según la tradición, Zoroastro
volvió a hacer su propio modelo, como todos. El maniqueísmo tiene lo mismo. Entonces, me parece pues que ahí podemos seguir la discusión, pero creo que podríamos avanzar un poco para hablar de otros personajes. Ah, sí, Mauro, pero solo quiero apuntar una cosita pequeñita, que Zoroastro sí se define como monoteísta, pero también algunas corrientes lo definen como enoteísta. Y enoteísta es diferente a politeísta, pero se acerca más a lo que vos decías ahorita, Mauro, de dualista. Enoteísta, o sea que también depende la interpretación que se haga de él. O sea, si ustedes buscan autores que hablen de Zoroastro, van a encontrarlo o monoteísta, dualista o enoteísta. Y esa palabra enoteísta, pues, tiene que ver con que es ambiguo porque a veces parece monoteísta y a veces parece politeísta. Entonces, busquen esa palabra enoteísta y se van a dar cuenta que esta discusión revisionista da para pensar, y como lo dice Mauricio, este tema es de nunca acabar, porque también es un tema historiográfico, es un tema doctrinal. Obviamente yo doctrinalmente respeto todas las creencias, respeto todas las religiones, las monoteístas, las politeístas, pero el hecho que uno respete las doctrinas no quiere decir que uno va a aceptar todo lo que digan las doctrinas como algo cierto. Y me parece que es muy bueno lo que dice Mauricio. Vamos a continuar con otro personaje. ¿Qué personaje proponen ustedes para que conversemos, muchachos? Pues amigos, ¿qué les parece un personaje que a mí me pareció algo sensacional? Pues lo que yo he leído, por lo que yo he visto también, hablo de Buda, que me parece que le emana mucha paz, mucha energía. ¿Quién fue Buda? ¿Dónde nació? ¿Cómo se desarrolló esa religión? Bueno, empecemos por decir que Buda no es el nombre de Buda. El personaje se llama Siddhartha Gautama. El término Buda es un término que significa el Bodhisattva, el iluminado. Lo que quiere decir eso es que Siddhartha Gautama es el primer iluminado. Pero contemos unas historias de Buda y yo voy a hablar de dos cosas y luego para darle el paso a Wilmer también para que mencione algunas cosas. Y Siddhartha Gautama nace en Katmandú, un lugar hoy que está ubicado en Nepal. Antiguamente era el Valle del Gran Indo, pero esto ya hoy geográficamente está en Katmandú. Allí nace Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es hijo de un brahman, es decir, de un sacerdote del hinduismo. Y se espera que él, además de gobernar ese territorio, pues sea después un sacerdote del hinduismo también. Pero Siddhartha Gautama empieza a tener una serie de visiones y además una serie de preguntas en su vida, y el padre obliga a los sirvientes a que eviten que Siddhartha Gautama salga de su casa. Siddhartha Gautama un día, cercano a un sirviente, lo obliga y le dice: yo te doy una orden, yo soy el príncipe, me tienes que sacar del palacio, tienes que llevarme a las afueras del palacio. Y Siddhartha sale a las afueras del palacio, camina por las afueras del palacio y tiene tres visiones, o sea, ve tres cosas. Lo primero que ve es a una persona enferma y le pregunta al sirviente, le dice: ¿qué es eso? Y le dice el sirviente: la enfermedad. Dice: pero ¿qué es eso? ¿Cómo así? O sea, todos vamos a tener eso, y sí, todos vamos a tener una enfermedad alguna vez. Luego más adelante se encuentran a un hombre ya muy mayor y dice: ¿qué es eso? Siddhartha le pregunta y el hombre sirviente le dice: es la vejez, todos vamos a llegar hasta allí, pero no es posible y la vejez genera dolor. Sí, claro. Y luego la tercera mirada es la muerte. Llevan un cadáver a ser incinerado. Siddhartha le pregunta a su sirviente: ¿qué es eso? Y dicen que a la muerte, todos vamos a morir, debemos ser incinerados, y según el hinduismo, pues si no progresamos hacia el moksha, como dice el hinduismo, pues tendremos que reencarnar. Entonces Siddhartha cambia sus ideas cuando ve esas visiones y sale totalmente de su vida y empieza a hacer un proceso de ascetismo, cambia su vida y decide empezar a meditar. Primero tiene unos maestros, pero luego decide olvidarse de ellos y se dedica a la meditación. Cerca a un lugar que se llama el árbol Bodhi, Siddhartha medita y llega a la iluminación, pero ojo, cuando llega a la iluminación no quiere decir que se muere. Siddhartha llega a la iluminación, pero cuando llega a la iluminación se para de ahí, se va para su casa, se muere a los 80 años, por allá intoxicado, pero lo que quiere decir para el budismo es que acaba su ciclo de las reencarnaciones. Eso después lo explicaremos cuando hablemos del budismo en la clase, pero lo segundo que quiero decir es que hay cuatro ciudades que son muy importantes para el budismo. Lumbini, que queda hoy en una zona de Katmandú, que es la ciudad donde se dice Siddhartha nació. Bodh Gaya, que es una ciudad en la India hoy,
que es donde se dice que está el árbol Bodhi, donde Buda se iluminó, o Siddhartha se iluminó y se convirtió en el Buda. Sarnath, que es una zona también de la India, donde se dice que Siddhartha dio su primer sermón, y Kusinagar, donde se dice que también es en la India un lugar donde Buda murió. En Kusinagar hay una estatua donde Buda está dormido, donde muere, porque muere de una manera pasible. Muy curioso eso, dice que murió intoxicado, pero muere de una manera pasible. Y quiero reseñar una última cosa y también a invitar a los que nos están viendo en ese sentido, es que cómo llegó también el budismo al mundo occidental en épocas anteriores, no como está hoy, por ejemplo, que mucha gente cree que el yoga es deporte. No, el yoga es una forma para acercarse a la iluminación. Aquí creen pues que se matriculan en Confenalco en yoga y entonces lo que están haciendo es deporte, es la mayor estupidez. Hermann Hesse, que fue un premio Nobel de literatura alemán, tiene una obra maravillosa, se llama Siddhartha. Yo los invito a que lean esa obra, porque ahí hay una cosa maravillosa, no solamente para entender la vida de un personaje que él llama Siddhartha, sino para entender lo que sería Siddhartha en su vida antes de llegar a la iluminación. Por eso, un dato curioso, que después lo analizaremos, el budismo es visto como una religión no teísta, es decir, el budismo no tiene un dios. El budismo con el tiempo se mezcló con otras religiones y empezaron a tener un panteón y hablar del panteón de los dioses, pero en realidad el budismo original no tiene un dios. Por eso el budismo puro está hoy en un lugar que es en Tailandia, en Phuket, que es el budismo Theravada. Ahí queda el budismo puro, el original budismo que predicó Buda. Después el budismo se mezcló con un montón de religiones y por eso es que tenemos todas esas mezclas que hoy entendemos. Pero la figura de Siddhartha es muy interesante. Incluso, dato final para dar la palabra a Wilmer, hay un documental muy interesante, creo que lo hizo la Dolce Vele, sobre Siddhartha, que cuenta un poco su vida antes de convertirse en la figura principal de una de las religiones. Sí, estoy de acuerdo con Mauricio en que el budismo no tiene un dios, Buda es un profeta, pero también quiero discutir algo que me parece muy interesante, que la vez pasada hablábamos de la raíz etimológica de la palabra religión, que está en el latín, del latín religare, o sea, religar, o sea, volver a ligar. Entonces, si uno dice que el budismo es una religión, no es porque tenga un dios o una deidad, sino porque religa, es decir, une, y de ahí salen diferentes vertientes del budismo que ahorita de pronto las discutimos, pero hay un concepto que me parece muy interesante y que fue lo primero que conocí del budismo, que es el nirvana. El nirvana es un estado súper espiritual de total desapego. Y ese ascetismo que mencionaba Mauricio, también es bueno esclarecerlo, porque Michel Foucault tiene una lectura muy interesante de diferentes tipos de ascetismo. O sea, una cosa es el ascetismo cristiano y otra cosa es el ascetismo budista, porque el ascetismo cristiano va de la mano con el tema del pecado, mientras que el ascetismo budista, si bien es cierto, también trata de evitar los excesos del hedonismo o del placer extremo, es un hedonismo más de carácter espiritual, no tanto un ascetismo de carácter de ver la sexualidad como un pecado. Y lo otro es que, ahorita que también mencionábamos a Nietzsche, cuando hablábamos de Zoroastro, Zaratustra, también quiero mencionar una obra de Nietzsche haciendo también ese ejercicio de intertextualidad y de pensamiento crítico. Nietzsche tiene unos aforismos muy interesantes en el Anticristo, en donde compara el budismo con el cristianismo. Entonces, Nietzsche dice una frase que me parece lapidaria y polémica y que también quiero dejarla ahí por si alguien la quiere discutir. Él dice, el cristianismo promete, pero no cumple. El budismo cumple sin prometer, haciendo alusión que el cristianismo promete una vida mejor que esta, un más allá o como lo quieran llamar, y el budismo no tiene esa promesa. La promesa que tiene el budismo es llegar a un nivel súper espiritual, de total desapego de la carne, y para poder lograr algo de evitar al máximo el sufrimiento. Y por otra parte, también complementando lo que decía Mauricio, me parece que el budismo, más que una religión, es una doctrina espiritual, y también estoy de acuerdo con el tema del yoga que dice Mauricio, o sea que mucha gente cree que el yoga es un deporte o es cualquier cosa del montón, pero el yoga es una práctica supremamente espiritual
Y también está el tema de los 7 chakras, que me parece que eso conecta perfectamente en esa conexión de espíritu y cuerpo, el chakra raíz o el chakra del entreojo o el chakra de la coronilla o el chakra del corazón o el anahata. Y también está todo lo que representa eso en los sistemas del cuerpo, en el sistema endocrino, en el sistema suprarrenal. Entonces, el yoga también es una práctica medicinal y por eso me parece muy interesante que Mauricio haya hecho esa salvedad. Y por último, también me parece que el budismo ha tenido una serie de divergencias dependiendo del lugar donde se dé. Y ha habido pues una serie de conflictos también y lamentablemente pues todavía hay cierta intolerancia en ciertos contextos entre budistas, cristianos y musulmanes. Y esta doctrina lo que nos invita es a tratar de reconocer que la vida y la muerte no son contrarios, sino que son complementarios y que la mejor forma de vivir es evitar el sufrimiento, porque el dolor no se puede evitar porque es físico, pero el sufrimiento es mental y sí se puede evitar. Esa es la gran enseñanza que tiene el budismo. Obviamente, pues habría que esclarecer todos los tipos de budismo, pero me parece que para eso hay más tiempo. Y por último, el budismo zen que tiene que ver mucho con que cada persona busque sus respuestas. No es el maestro el que le tiene que dar la respuesta al alumno, sino que el alumno la puede encontrar por sí mismo. El maestro solo muestra algún camino y eso lo rescato yo del budismo zen aplicado a la pedagogía. Muchas gracias, compañeros. Muchachos, por acá llega una pregunta de Óscar Andrés Moreno Gaviria. Buenas noches, ¿cuál es el nombre de la obra de la vida de Buda? Pero no sé a qué se refiere, el nombre de la vida de la obra. O sea, no sé, el nombre oficial de Buda es Siddhartha Gautama. Él, en realidad, la tradición dice que no escribió nada. Sus obras se llaman las obras de los 3 cestos o los 3 canastos, que es donde está toda su doctrina que fue recopilada por sus discípulos. Pero no sé a qué se refiere con la pregunta, es como un poco difusa. Si las puede volver a plantear, sería muy bueno. Quizás quiere decir que la obra, porque es que Buda, o sea, bueno, hay escritos budistas, pero no hay una obra propiamente que sea de autoría de Buda. Entonces, de pronto, eso es lo que yo entendí. No sé ustedes qué entienden de la pregunta del amigo. No, por eso, pero si es la obra, son los 3 cestos o los 3 canastos donde está la doctrina de Buda, que es lo que dicen los budistas, que se recopiló de los sermones de Buda, porque Buda no los escribió, como Jesús. Jesús no los escribió, los Es escribieron como, los apóstoles, los o sea, evangelios. los escribió, pero Platón los escribió por él, es algo parecido, sí. Exacto. Bueno, ya iniciamos. Bueno, pregunta aquí, réplica Oscar. El libro que referenció el profe, el libro que Ya. referenció el profe Mauricio, No, dice el que Oscar. me refería yo es un texto de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, pero es una obra ya mucho posterior, no tiene nada que ver, digamos, propiamente con el budismo. Es una obra de Hermann Hesse pensando en Oriente, porque Hermann Hesse fue un gran orientalista, un estudioso del orientalismo, incluso sus obras como Demian, la otra obra que ahora se me escapa, que es muy famosa de él, Narciso y Golmundo, o sea, Hermann Hesse es uno de los literatos más impresionantes que uno podría leer en esto. Hay una obra de él que se me escapa en este momento, El juego de los avalorios también. Entonces, el que les mencionaba era Siddhartha, de Hermann Hesse. Correcto, muchas gracias Mauricio. Bueno, iniciamos con dos líderes, uno un profeta persa, que fue Zoroastro, acabamos de hablar de Buda, y ahora nos vamos a China, que me parece ancestralmente una de las civilizaciones más interesantes por todo su cultura, ¿cierto? Y hoy hay un personaje religioso de esa época, de hace muchos siglos, ¿quién fue Lao Tse? Lao Tse, no sé pronunciar muy bien, pero Lao Tse. Lao Tse. Lao Tse.
Mire, yo quiero que esta pregunta que hace Néstor la sumemos no solamente con Lao Tse, sino también con Confucio, porque ahí podríamos hablar de los dos personajes por esto. Primero, hay una discusión histórica si estuvieron viviendo en el mismo tiempo. Hay unos que dicen que no, hay otros que dicen que sí. Es decir, hay unos que dicen que se conocieron incluso y que sus doctrinas fueron contemporáneas. Hay otros que dicen que no es cierto, pero bueno, es una discusión, la pongo ahí, no me voy a Pero son las ahondar bases en... del taoísmo, ¿cierto? ¿Perdón? Pero son las bases del taoísmo. Sí, y con Lao Tse el taoísmo, con Confucio el confucianismo, que son distintos. ¿Sí? Bueno, yo aquí tengo una discusión y hace mucho tiempo en este sentido. Para mí, por ejemplo, el confucianismo no es una religión. Para mí el confucianismo es una doctrina moral, política y filosófica. El taoísmo tiene líneas religiosas, pero no es del todo religión tampoco. Yo no quiero centrarme porque luego en clase lo vamos, en otras clases lo vamos a ver, vamos a hablar de un libro como el I Ching, que ya lo mencionábamos en la introducción de este curso, solo me voy a centrar en los personajes. Y quiero decir dos o tres ideas de cada personaje, porque no quiero ir a las religiones, porque las religiones luego las vamos a ver, porque hoy estamos dedicados a los personajes. El primer debate era si existieron en el mismo momento histórico. Pero ¿por qué? Porque ese debate, por una cosa muy interesante, y lo voy a comparar con la filosofía. Hasta que en la filosofía griega existe un debate entre dos personajes, Heráclito y Parménides. Entonces se decía, Heráclito era el del movimiento, Parménides era el del ser establecido. Entonces, por eso la famosa frase de nadie se baña dos veces en el mismo río, que no en realidad lo que hacía era dividir, sino que lo que hacía era unificar los pensamientos de ambos autores. Pero ¿por qué digo eso de Grecia? Porque resulta que con Lao Tse y con Confucio pasa lo mismo, porque Lao Tse predicó la idea de la no acción, es decir, que no debía uno intervenir, que debía dejar que las cosas pasaran porque ya estaban destinadas y que no debía uno intervenir para que ellas cambiaran su destino. Mientras que Confucio decía lo contrario, hay que intervenir. Entonces ahí hay una lucha entre los dos pensamientos. Eso, un segundo elemento. Tercer elemento. Claro, Lao Tse va a fundar una doctrina que se conoce como la doctrina del Tao, que se conoce como la doctrina de la virtud, la doctrina del camino, pero que en el libro del Tao Te Ching, que es el libro más famoso del taoísmo, se dice algo muy particular, es decir, ¿cómo definir el Tao? Definir el Tao es imposible. No se puede definir como camino, como virtud, no, el Tao es el Tao, es una búsqueda. Y es muy interesante, por eso el libro de Li Ching transversaliza el taoísmo. Pero claro, el taoísmo también tiene un montón de vertientes. O sea, usted, por ejemplo, en Asia hoy se encuentra con budismo taoísta, imagínense eso, ¿sí? Con taoísmo propiamente que trata de ser muy fiel, pero por eso les digo, o sea, el taoísmo tiene líneas, el I Ching es un libro de las religiones chinas tradicionales antes del confucianismo y el taoísmo lo toma. Entonces, ahí hay unas mezclas, hay unas simbiosis muy interesantes. Entonces, Lao Tse, entre sus doctrinas, como el Tao Te Ching, del camino, la virtud, que es difícil de definirlo así, valdría la pena incluso, si veo por aquí el libro cercano, leemos un fragmento, no lo veo, pero no lo veo en mi desorden de biblioteca, pero algún día lo veré. eh, pero es esa, la no acción. Mientras que Confucio promueve la acción, ¿pero por qué? Porque, como insisto, para mí el confucianismo no es una doctrina religiosa, es una doctrina moral y política. Y lo voy a decir en tres ideas rápidas. Primero, Confucio promueve la idea de la filosofía como primera ciencia, antes que los griegos, antes que Aristóteles y Platón. Segundo, Confucio habla de la gran virtud, de la gran ciencia. Y tercero, Confucio habla de algo que Platón siempre predicó, la idea de un buen gobernante. La idea de un gobernante que fuera sabio, que tuviera todas las cualidades, y eso fue lo que siempre buscó Confucio. Incluso el libro famoso de Confucio que tiene, se llama Analectas, la palabra Analectas quiere decir como conversaciones, mensajes, es un libro maravilloso que yo invito también a nuestros televidentes, a los que están viendo este Facebook Live y a los que lo verán, a que lo miren, porque ahí hay unas sentencias de Confucio que tienen que ver con todos estos elementos. Entonces, esos dos personajes traen eso, insistiendo yo, para mí el confucianismo, Confucio no fundó una religión. Que hoy algunos crean que el confucianismo es una religión, pues allá ellos, ¿no? Pero en realidad Confucio nunca promovió esa idea. Y ahí pues hay que un poco acercarnos a las doctrinas del confucianismo. Hay una obra que a mí me gusta mucho de Gore Vidal,
Gore Vidal, ahora se me escapa si es norteamericano o británico, no sé si Wilmer me ayuda con ese dato, si Gore Vidal, que es un escritor, no sé si es norteamericano o británico, él escribió una novela que se llama Creación, y en esa novela es muy interesante porque él pone un personaje que llama Ciro Espitama, y lo pone a viajar por el mundo en el siglo V antiguo, y en ese siglo V antiguo pues conoce a Buda, conoce a Confucio. Es una novela como del inicio de las doctrinas religiosas y filosóficas, entonces también vale la pena para invitar a nuestros televidentes a ese comentario. Mauro, Gore Vidal es de Nueva York, Estados Unidos. Gracias. Yo tengo una hipótesis parecida a la de Mauricio, pero con el Tao. Para mí el Tao, cuando Lao Tse escribe el Tao Te Ching, no es una religión, pero luego lo convierten en una religión en el siglo I con los gnósticos. Y ese taoísmo que llega a Colombia es el de los gnósticos, no es el de Lao Tse propiamente dicho, porque ya tiene también una mezcla de arquetipos. Entonces, si bien es cierto, se mantiene la teoría de la no acción y se mantiene el símbolo del yin yang, que me parece muy interesante porque eso se reinterpreta en la epistemología del siglo XX con Fritjof Capra, con el Tao de la física. Lo que trata de mostrar ahí es ese tema de la termodinámica, de la ley de la entropía, de que el cosmos y el caos no son contrarios, sino complementarios. Y esa idea, Fritjof Capra también la encuentra en el yin yang, porque lo blanco tiene algo de negro, lo negro tiene algo de blanco, y de cierta manera esto es diferente a la lógica aristotélica que se impone en la ciencia occidental. Entonces, yo he leído el Tao Te Ching por ahí en 4 versiones diferentes y he encontrado pues algunas pequeñas diferencias de traducción. Sin embargo, me parece que en ninguna es una religión, porque si bien es cierto lo que dice Mauricio, también lo he leído yo, que es algo inefable o indefinible o algo que es tan sagrado que no se puede traducir en palabras o que no se puede conocer, que eso también pasaba con el arquetipo que llaman de Yahvé, que realmente no se pronuncia así, sino que así es como lo pronuncian, pero Mauricio mismo ha comentado que es incorrecto, que ahorita hablaremos de ese arquetipo. En el caso del Tao Te Ching, me parece que el Tao no es un dios. Y sobre el tema del confucianismo también estoy de acuerdo con Mauricio. Me parece que es más una doctrina moral filosófica que una religión. Ya que algunos lo asuman como religión, es otra cosa. Y por otra parte, también quiero rescatar algo del Tao, que eso aporte a la política. Porque si ustedes leen el Tao Te Ching, hay una serie de reflexiones que dicen que el mejor gobernante es el que nada hace, el que no gobierna. Y miren que nosotros los occidentales creemos que el mejor gobernante es el que más hace. En el Tao, la quietud es la mayor virtud. Y hay otra cosa que quiero rescatar también del Tao y del pensamiento de Lao Tse particularmente, y es el concepto que él tiene de sabiduría, que también va en contraposición de la ciencia y de la epistemología occidental, que es una premisa tan sencilla como el sabio no habla, el necio habla, el sabio calla y enseña con el silencio. Y Mauricio nos leía el otro día un cuento muy bonito, el cuento del vaso que se llena de agua y que es una comparación con el conocimiento. O sea, cuando uno se llena de mucha información, uno puede perder o estar más lejos de la sabiduría, porque la sabiduría no es estar lleno de saberes o de datos como la erudición, sino que la sabiduría es esa capacidad que tiene uno para resolver problemas y muchas veces sin hacer grandes cosas, simplemente dejando el devenir de las cosas o dejando que todo fluya. Y en ese aspecto me parece que son doctrinas muy parecidas. Y respecto a lo que dice Mauricio sobre esa mezcla o ese eclecticismo entre el budismo y el Tao, la verdad no me extraña, porque me parece que son doctrinas muy cercanas, porque ambas apuntan a una renuncia. El Tao apunta a la renuncia de la acción y a tener la inacción como la mejor acción, y el budismo
apela al desapego, y el desapego también termina siendo una inacción. Entonces me parece que no es descabellado que haya un eclecticismo o un sincretismo ahí. Y por último, quiero comentarles algo muy rápido que seguramente después lo vamos a discutir. Es el gran conflicto que hubo en Colombia cuando llegaron algunos monjes taoístas que fueron perseguidos por algunos gobernantes y por algunos católicos fanáticos, y esto lo demuestra el señor José Silva. Yo tengo el libro de él y eso lo discutimos en el curso de pensamiento crítico, pero me gustaría que también se discutiera más adelante de cómo llega ese Tao con influencias gnósticas a Colombia y de cómo son perseguidos, y algunos son incluso asesinados y desterrados otros. Entonces es muy interesante también ver ese impacto social de las, entre comillas, religiones, y también estudiar el tema del caste sacro, o sea, cómo el Tao colombiano tiene un dialecto que es un derivado del castellano, pero que a veces pareciera también otro idioma. Gracias, compañeros. Hay que invitar al programa, cuando hablemos de religiones chinas, a alguien del taoísmo que profese en Colombia para que conversemos con él. Sería muy interesante. Yo conozco, Sería muy bueno. yo conozco una Sería muy chica bueno que para fue que nos monja dé varios años. testimonio Bueno, conozco dos, de pero hay una que creo que sí vendría más fácil porque hablo muy seguido con ella. Hay una chica y ella me contó en la clase de pensamiento crítico toda su experiencia de cómo fueron perseguidos en Colombia cuando llegaron. Entonces, me parece que esa Invítela, podría ser una buena invítela. invitada cuando hablemos de ese tema. Sí, qué excelente esos idea. testimonios son muy valiosos, muy importantes. Bueno, a las personas que van llegando, recordarles que hoy estamos hablando sobre religiones del mundo. Estamos haciendo una introducción a cada una de las religiones basados en líderes religiosos. Por eso que hay una pregunta que no sé si es pertinente que la respondan. Yo la voy a plantear, pero yo creo que es mejor dejarla para un próximo programa para poder seguir con la dinámica pues, de los siguientes líderes. Aquí dice Andrés Alzate, saludo, entendiendo que el budismo no promete un estadio superior como lo dice Wilber, ¿cuál es entonces su meta última? ¿Acaso el nirvana? No podría entenderse como el gran promesa del budismo, de lo contrario renuncia y o asentismo no tendría ningún valor, en tanto no encuentre una recompensa. Yo quisiera decir solamente algo frente a esa pregunta. Miren, lo vamos a estudiar cuando hablemos del budismo, que vendrán las próximas clases, pero en realidad el nirvana es el estado que todo budista anhela. O sea, por eso se dice que Siddhartha, cuando llegó a la iluminación, llegó fue que al nirvana, pero lo que significa el nirvana es que vas a parar de reencarnar. Porque por eso es un error cuando la gente dice que no, es que los orientales creen en la reencarnación. No, no, no. Los orientales no creen en la reencarnación. La reencarnación es un ciclo que tienen que parar. Por eso el error más garrafal que se comete cuando se dice que el budismo y el hinduismo creen en la reencarnación, no, no, no. Ellos, claro, tienen la reencarnación en sus teorías, pero eso es lo que tienen que parar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a explicar bien al amigo que pregunta eso. Muy bueno que nos siga acompañando en las próximas clases porque vamos a hablar de eso y vamos a explicar muy bien un montón de mitos que hay alrededor de las religiones que la gente repite así olímpicamente y que no es, ¿cierto? O sea, porque en realidad, digamos que un poco lo que decía Wilmer ahora, está bien que revisemos las religiones, pero también en ese sentido uno respeta las doctrinas y explica las doctrinas como son. O sea, yo no podría explicar aquí la religión ortodoxa criticando la religión ortodoxa porque estoy en contra de ella. No, yo explico la religión ortodoxa. Después mi idea crítica de ella ya es otro cuento. Pero entonces en este caso, así lo vamos a hacer. Esa va a ser una de las metodologías pues, de este curso. Primero vamos a explicar lo que piensan ellos. Ya más allá de que uno esté de acuerdo o no, eso es otro problema, ¿cierto? Entonces, pero primero lo que piensan ellos, o sea, doctrinalmente. Si uno tuviera aquí un sacerdote zoroástrico, pues puta, se mataría diciendo que es monoteísta. Bueno, está bien. Ya después que uno cuestione eso, ya eso es otro cuento, ¿cierto? Bueno, continuamos aquí con... Néstor, espérate, digo una cosita, porque es que tengo que aclarar algo. O sea, el que plantea esa interpretación no soy yo, sino que es Nietzsche en el Anticristo. O sea, él es el que dice que el budismo cumple sin prometer y que el cristianismo promete y no cumple, cuando están hablando del cielo versus el nirvana. Entonces, esa interpretación, cuando yo dije eso, esa tesis no es mía. Ojalá fuera mía porque
me parece que sería maravilloso que yo pudiera llegar a pensar eso sin que nadie lo interpretara así. Esa interpretación está en los primeros aforismos de la obra de Nietzsche que se llama El Anticristo, que es una de las obras más políticas y más polémicas de este pensador vitalista del siglo XIX. Entonces, aclarar al compañero que esa interpretación no es mía, pero yo la compartí es porque me gusta mucho lo que dice Mauricio, que está bien uno respetar las doctrinas, pero también tiene que haber un revisionismo crítico y también tiene que haber un estudio según el momento histórico, porque no es lo mismo el Tao de la época de Lao Tse y de Confucio que el Tao de la época de los gnósticos o que el Tao que llega en Colombia en el siglo XX. Entonces son diferentes interpretaciones y cuando uno hace un análisis de la doctrina, uno se apega a los textos, pero cuando uno hace un análisis de la doctrina en el contexto, tiene que mirar en qué momento se dicen las cosas, quién las dice, por qué las dice y cómo las argumenta. Gracias. Perfecto. Es muy interesante, pues, como toda esta discusión sobre religiones, sobre, no sé, de personas que profesan ciertas religiones, pero no son tomadas como religión, me parece a mí. Y eso también me hace pensar en los Krishnas. ¿Quién fue el Krishna, compañeros? Mauricio, Wilmer. Bueno, muy bien, llegamos a un personaje muy interesante, sobre todo porque tendríamos pues que ir a hacer, vamos a hablar del hinduismo y vamos a hablar de las vertientes del hinduismo, pero miren esto, hay una cosa muy curiosa en el hinduismo, y lo voy a empezar mencionando con una idea. Yo cuando doy mi curso de religiones del mundo, yo voy con mis estudiantes a los distintos centros religiosos de Medellín, los que hay, ¿cierto? Entonces cuando terminamos las religiones orientales, vamos donde los Hare Krishna. Estos chicos que están ahí en el centro, cerca a la iglesia de la Veracruz, pues que muchos conocen, donde está el restaurante Govindas. No sé si saben qué significa la palabra Govindas, que es una palabra muy bonita. La palabra Govinda significa gustoso al paladar. Por eso el restaurante se llama Govindas, tiene que ver con la comida. Gustoso al paladar, un término muy bonito porque es una deidad del mundo hindú. Entonces, por ejemplo, cuando uno va donde los Hare Krishna, los pelados llegan, ellos se sorprenden cuando yo les digo previamente a la clase, yo digo, bueno, vamos a ir donde los Hare Krishna y ellos nos van a decir que son un movimiento monoteísta. Entonces los pelados me miran como que, ¿qué? Como que monoteísta, profes, ellos creen en muchos dioses, que el hinduismo tiene 3.000 millones de dioses, como digan, etcétera. Yo digo, no, escuchen lo que nos van a decir. Entonces, muy interesante, ¿por qué? Resulta que los Hare Krishna, este movimiento de los Hare Krishna, en realidad con su explicación, uno podría decir que tienen una razón monoteísta. ¿En qué sentido? Ellos dicen, Dios, la deidad, se manifiesta de múltiples maneras. Una de esas manifestaciones fue Krishna, y esa es la en la que nosotros creemos. Entonces, es muy interesante porque incluso, miren, símbolos, bueno, es que decir esas cosas es adelantar clases y meternos a otros temas, pero por ejemplo, la figura de Krishna, los Krishna creen, los Hare Krishna creen que Krishna es un avatar. Piensen un poco en la película también, pero piensen como en una manifestación. Es una manifestación de Vishnu. O sea, Vishnu es la deidad principal y Vishnu se manifestó al mundo de muchas maneras y una de esas manifestaciones fue Krishna. Entonces, claro, muy interesante. Y ahí la referencia más importante para hablar de Krishna como figura religiosa, hay mucha mitología hindú alrededor de la figura, pero para hablar de él como figura religiosa, tendríamos que ir a un capítulo de un libro que se llama el Mahabharata. Hay un capítulo de un libro que se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, que es el libro del conocimiento, es el libro que para los Hare Krishna es como la Biblia. Y ahí Krishna habla con un amigo que tienen, ellos están en una guerra, hay como un par en la guerra. El Mahabharata es como, voy a hacer una comparación que puede ser tonta, pero el Mahabharata es como hablar de la Ilíada y la Odisea, un poco, ¿sí? Y entonces, en esa guerra que están en las dinastías en la India, hay un momento que hay como de tranquilidad. Arjuna es un guerrero de uno de los bandos y Krishna es el que guía el carruaje de Arjuna. Y paran en un momento en la guerra y se ponen a hablar. Y en el Bhagavad Gita, ¿de qué se ponen a hablar? De la inmortalidad, del alma, de la vida, de todo. Entonces ahí se teje, el Bhagavad Gita donde se teje la doctrina del mundo. Pero en este sentido, lo más importante de una figura como Krishna, miren qué significa la palabra Krishna. La palabra Krishna significa el
a ver, ¿cómo lo digo? Incluso miren, a ver, lo voy a decir de otra manera. Eso que cantan los muchachos en la calle, Hare, Hare, Krishna, Krishna, Hare, 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 ¿cierto? Es un mantra, es como una oración donde ellos están pidiendo a Krishna que los haga devotos de ellos. Incluso miren, la palabra Krishna significa como el amante, el bello, el amoroso, el ardoroso, no sé, decir muchos adjetivos. ¿Pero por qué? Porque la palabra Krishna tiene que ver con la belleza. Entonces, cuando alguien dice que es devoto de Krishna, es porque está enamorado de Krishna. En ese sentido, es un devoto. Entonces, esa figura tiene incluso yo los invito a que busquen figuras de Krishna en internet, imágenes, para que se den cuenta lo que significa. Parece como una figura androginia, el rostro, no sabes si es hombre, es mujer. Ahí hay una figura también muy interesante, pero es eso, es decir, es el amarrar la idea del devoto. El devoto es el que ama a Krishna, el adorador a Krishna. Entonces, por eso un Krishna le dice, hazme tu devoto. Entonces, esa figura de Krishna es una figura mitológica. Cuando digo mitológica, no quiere decir que es mentirosa. La palabra mito no quiere decir mentira, que eso es otra discusión que podemos tener en las introducciones del curso. Pero lo que sí quiero decir es que para el hinduismo, Krishna es una figura muy importante, pero para los Hare Krishna es una manifestación, es un avatar, es una forma de representación de la deidad que es Vishnu. Y les doy un dato final. ¿Por qué los Hare Krishna se pintan aquí una figura que parece como una V? Bien, si han pintado eso aquí. Ellos lo pintan desde por la mañana, por eso si usted los ve en la tarde, ya les va a ver esa figura muy despintada, no se les ve bien. Pero si usted los ve por la mañana, digamos 6 de la mañana, ellos van a tener pintado aquí una cosa que parece una V. ¿Qué significa eso? Vishnu. O sea, Vishnu es la deidad. ¿Cuál es su manifestación? Krishna. Es un tema interesante. Cuando hablemos del hinduismo vamos a profundizar sobre eso. Wilmer, ¿tienes algo para complementar sobre Krishna? Sí, claro, tengo algunas curiosidades que me parecen muy interesantes, pues porque de todas maneras, como dice Mauro, ya tendremos tiempo de entrar en aspectos más doctrinales, pero una de las cosas que más me llama la atención de Krishna es que se le atribuyen muchas esposas, o sea, algunas fuentes sostienen que él tuvo 16.108 esposas. Entonces, entre esas esposas había dos que eran bastante famosas, una que es Rukmini y la otra que es Savia Satyabhamana. Y también, pues, realmente esas esposas son las que lo acompañan a él en sus últimos años. Y también hay un asunto muy interesante que tiene que ver con el tema que planteaba Mauricio de si es politeísta, monoteísta. Y cuando uno lee los textos que son del Bhagavad Gita, que es el libro sagrado de ellos, como decía Mauricio, uno sí nota el monoteísmo ahí realmente, porque ¿qué pasa con Zoroastro? Que como con Zoroastro pues se pierden los textos y quedan son los intérpretes. En cambio con esto, en el Bhagavad Gita, ellos a toda hora dicen el Señor Krishna, o sea, ellos en vez de decir Dios, Jehová, Yahvé, Zeus, ellos dicen el Señor Krishna, el Señor Krishna, el Señor Krishna. Es algo muy repetitivo que uno no lo encuentra en el Tao Te Ching de Lao Tse, ni tampoco lo encuentra uno en el confucianismo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Mauricio en que esa sí me parece monoteísta, más allá de que él sea una reencarnación y que tenga ese poder simbólico. Y otra cosa es que cuando hablamos del hinduismo, ahí sí podemos decir que es algo sincrético y eso lo conversaremos más adelante por qué. Y por otra parte, pues también hay una serie de batallas que son bastante interesantes, pero no tanto por las batallas en sí, sino porque esas batallas se producen cuando Krishna tiene 89 años. La batalla de Kurusketra, por ejemplo, y también hay otra batalla que me parece bastante curiosa, que tiene que ver con este tema de cómo él empieza a tener gran impacto simbólico y que termina realmente en una guerra. Y en ese sentido me parece muy interesante cómo en esta sociedad él tiene la facultad de vivir hasta supuestamente
los 125 años, y allí es cuando él termina bendiciendo a un cazador, después de una guerra que fue bastante sonada, y luego me parece que hay una serie de hechos que son bastante extraños, porque hay una serie de fechas que no coinciden. Por ejemplo, algunos dicen que él existió en el año 3102 antes de la era cristiana. Entonces, me parece que hay cosas que son bastante difíciles de comprobar. Y por último, el tema del Vishnu Purana, que ya Mauricio mencionaba que él es la encarnación de Vishnu, que tiene que ver con el tema de la guerra, que se me está escapando el nombre ahorita, que es el Mahabharata. Y por eso, ahorita que hablamos del tema del yoga, me parece muy interesante cómo en el yoga se mezclan algunos conceptos del budismo y también de esta vertiente del Bhagavad Gita y del señor Krishna. Y me parece que también va muy acorde con el tema de la meditación, con el asunto de la trascendencia y también con ese contacto que se busca con el ascetismo, con la naturaleza, con las prácticas bucólicas y particularmente con diferentes rituales que hemos visto en ellos, sobre todo las formas tan particulares como se visten y cómo se motilan. Wilmer, una claridad para todos, pues, porque dijiste reencarnación, encarnación, ninguna de las dos, porque es una manifestación. O sea, Krishna, según las doctrinas, pues, o sea, ya si vos pensás que es eso, es otra cosa, pero según las doctrinas, es una manifestación, ni encarnación, en eso se distingue del cristianismo, ni reencarnación tampoco. Pues para aclarar los conceptos. Sí, sí, claro, vale, sino que digamos que ese tema de la reencarnación, pues también algunos la asumen como una manifestación, pero me parece que eso también daría para un buen debate, sobre todo pues como pasa también con el tema del Tao, que lo llaman religión y no me parece religión, o como pasa con el confucianismo, lo llaman religión y realmente no es una religión como tal. Sí, pero Y por yo eso, creo que para ser puntuales con la doctrina, porque está bien que haya interpretaciones, pero la doctrina es una, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Eso es muy claro. Es decir, usted puede estar de acuerdo con la Trinidad o no, pero somos nosotros. Pero la doctrina dice que son tres personas distintas, un Dios verdadero. Eso dice la doctrina. Uno explica la doctrina. Luego que uno la cuestione ya es otra cosa. Pero para dar claridad con la doctrina, o sea, a eso me refiero. sí, porque lo que pasa es que cuando yo leí un texto sobre este tema, algunos, cuando hablan de los avatares, también los hablaban como encarnaciones. Entonces, no sé por qué se tergiversa de esa forma la doctrina, porque pues yo también he encontrado como en algunos textos una sinonimia entre ambos, pero particularmente es porque son textos que son traducidos de pronto de una manera no tan técnica, porque también está el tema de quién lo dice y cómo lo traduce. Sí, por eso, pero yo insisto, o sea, Ujú, oficialmente es distinto, o sea, los términos distintos. En el ujú. cristianismo tú hablas de encarnación, claro, es que esa es la doctrina, dice eso. Pero en el hinduismo se habla de manifestación, incluso se dice que es una forma de cómo Dios se manifiesta. Por eso hay otra, después lo veremos en el hinduismo, cuando hablemos de Rama, por ejemplo, que es algo, es un símbolo, pero para ser fieles a la doctrina. Lo otro está bien, son interpretaciones, como tú dices, traducciones, pero fieles a la doctrina y digamos, en ese sentido te lo digo yo que he hablado con personas muy puras en eso, vamos, sacerdotes propios, que bueno, esta es la doctrina, que ya otros hayan interpretado otra cosa en la introducción y otras vainas, es distinto. Pero para puntualizar, cuando hablemos de estas religiones, se va a generar un debate seguramente, pero hablaremos la doctrina. O sea, por eso insisto pensamos en el Islam, por ejemplo. Voy a decir una cosa, a ver, ¿qué decimos del Islam? La yihad es un tema complejo en el Islam, lo vamos a discutir, pero cuando usted habla con un musulmán que sabe de eso, porque en realidad uno es simplemente un estudioso externo del tema, pero el que ha vivido ahí, el que conoce, también tiene una voz
Y bueno, y uno también pues da valor a esa fuente, y es una fuente a la que se le da valor. Yo creo que en eso también un poco seguir a Said, ¿no? Que Said a veces nos dice que en esa figura de nosotros creernos expertos en el orientalismo damos referencias. Y una de las referencias que conoce por lo que ha estudiado, y es verdad, pero siempre, digamos, tratando de ser ortodoxos en eso. O sea, yo sé que en la Universidad Nómada no estamos buscando ser ortodoxos, pero en un curso como religiones no es tampoco decirle a la gente, no, es que así es y tiene que creer eso, no, sino que es que hay que respetar la doctrina, y la doctrina de ellos dice eso, que ya uno después esté interpretando otras cosas, ya eso es otro cuento. Sí, con ese tema del yihadismo, también algunos dicen que es un invento de los gringos, o sea, que la yihad no existe. Te vea que eso también da por unas polémicas muy bravas, Mauro, hasta con el tema de los musulmanes. Sí, sí. Es que yo creo, muchachos, que sería muy bueno debatir este tipo de argumentos con, como dice Mauro, con personas que sí profesan esas religiones para nosotros poder comprender y establecer esas diferencias. Porque una cosa es lo que nosotros creamos desde el conocimiento de pronto que es poquito, sobre todo lo que uno, y para ellos es muchas cosas lo que han vivido dentro de su religión, entonces es muy bacano pues como conocer el testimonio de ellos. Es que mira, yo te digo una cosa, Néstor y Wilmer, y a todos los que nos están escuchando. Mira, yo he tenido una oportunidad muy bonita en la vida de, además de los viajes, de conocer mucha gente que profesa muchas religiones distintas. Y en las conversaciones es bacano, ¿por qué? Porque yo le digo, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Rusia con unos amigos, y tuvimos la oportunidad de hablar con gente que profesaba la religión ortodoxa. Y yo sabía cosas de la religión ortodoxa porque la había estudiado. Pero después de hablar con la gente, decía, puta, yo no sabía nada. O sea, sabía un 10% de las cosas, y eso lo había aprendido en los libros, yo lo había aprendido un montón de cosas, pero en realidad la otra experiencia me enseñó el otro 90%. Y vine con una gran cantidad de conocimientos. Lo mismo me pasó cuando estuve en Australia. Las religiones tribales australianas tienen una cosmovisión impresionante, que aquí conocemos el 1%. Cuando uno está allá y trae más material para entender, amplía el horizonte de comprensión. Entonces, yo siento que sí hay que ser cuidadosos al momento de hacer esos análisis. Bueno, ya estamos llegando a la recta final de esta clase, pero antes de terminar esta sección, quiero que Mauro y Wilmer hablen de dos personajes que fueron fundamentales para el catolicismo, que son Abraham y Moisés. Bueno, más que para el catolicismo, que también son importantes, sobre todo para el judaísmo, ¿no? Que es la religión, pues, donde está ahí. Bueno, yo creo que están muy buenos los dos, pero yo creo que yo solamente voy a hablar de uno porque es muchas cosas, y yo creo que a Moisés valdría la pena dejarlo para la próxima con los otros personajes de los que vamos a hablar. Diré solamente algo de Moisés, pero bueno, yo quiero empezar por Abraham para decir una cosa. Miren, cualquiera que haya ido a Israel, va a Israel hoy y encuentra en el monte Hebrón la tumba de Abraham. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿Abraham qué fue? ¿Un hombre que nació normal o era un pueblo? ¿Por qué? Porque hay un dato muy interesante en el Génesis. En el Génesis, Dios le cambia el nombre. Dios le dice, ya no serás Abraham, sino Abraham. Y le habla como si fuera un pueblo. Dice el Génesis que Abraham vivía en Ur de Caldea. Es un lugar en Mesopotamia. ¿Qué significa eso? Que Abraham era politeísta, porque todas las religiones que se profesaban en la Mesopotamia antigua eran politeístas. Pero ¿qué le dice Dios? Tú dejarás de ser politeísta y te volverás monoteísta, porque hace una promesa con él. Eso lo vamos a explicar cuando expliquemos el judaísmo también. Pero hay un tema interesante. Abraham sale de allá, entonces pensemos que Abraham no sea un hombre, sino un pueblo, y sale y va a la tierra prometida. Pero como figura, es una figura importante porque es la que recibe la promesa. Se vuelve el padre de las tres religiones. Tiene dos hijos, Ismael e Isaac, que por ahí van a salir las vertientes de las tres religiones. Dos esposas, Agar y Sara. Llega a la tierra prometida y es el que cumple, y aquí vamos a hacer, me parece muy interesante que cerremos con este personaje porque aquí vamos a hacer una relación. ¿Recuerdan que cuando iniciamos decíamos que a Zoroastro lo iban a apuñalear y que un ángel apareció y que después le habló a los niños y les dijo, perdón, a los sacerdotes, y los sacerdotes se asustaron y se fueron? Recuerden que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo.
Y Abraham le dice, ¿pero cómo? Si me has dicho que seré padre de una gran descendencia, me das un hijo y ahora me pides que lo mate. Cuando lo va a matar, un ángel le dice, no lo mates. ¿Por qué? Porque Dios ha visto que eres un hombre fiel. Pero ojo, al dato interesante del asunto. Y con ese dato, pues yo cierro. Para los judíos y para los cristianos, el niño que iba a ser sacrificado era Isaac. Para los musulmanes era Ismael. Y eso es lo que se lee en el Corán. Entonces hay una referencia muy interesante ahí, muy distinta. Yo pienso, a partir de lo que he leído, de lo que conozco de religiones del mundo, Abraham es un pueblo, no un personaje. Es un pueblo y a partir de ahí se habla de esa historia. Y me parece que Moisés es una figura de la que tendremos tiempo de hablar, sobre todo porque viene posteriormente con una historia muy larga entre mito y otra cosa, pero sobre todo por lo que significa, es decir, el verdadero, doy este dato nomás, para el judaísmo, ¿quién es el padre de la ley? Moisés, no Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero Moisés es el padre de la ley. Se cree en el judaísmo que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son lo que ellos conocen como la Torá, que nosotros llamamos el Pentateuco, son nada más y nada menos que la Torá, la ley escrita por Moisés. Y ya tendremos tiempo de hablar de Moisés en otro momento. Perfecto. Wilmer, ¿cuál es tu concepto sobre Abraham? Sí, pero antes de dar el concepto de Abraham, hay algo que quiero compartirles, que yo hablo con una muchacha que es judía y ella dice que uno solamente puede hablar de esa religión si uno la ha leído en hebreo. Entonces, de entrada, si uno respetara las doctrinas, uno ni siquiera podría hablar de esa doctrina porque uno no sabe hebreo, ¿cierto? Pero por eso acá vamos a romper la regla de los hebreos también. Así los hebreos se enojen. Pero esa interpretación que comparte Mauricio es la correcta, porque Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y de ahí viene la primera división entre judíos y musulmanes, porque los judíos creen que el elegido es Isaac, mientras que los musulmanes y los árabes creen que el elegido es Ismael. Y en ese concepto que comparte Mauricio, que me parece muy interesante de concebir a Abraham como un pueblo, eh, me queda pensar que hay varios pueblos que habitan estas tierras, porque si bien es cierto, la tierra prometida, es decir, el monte Sión, es una roca, es algo que ha sido la eterna pelea de quiénes son los verdaderos dueños de Jerusalén, los judíos, los árabes, los cristianos, pero hay que recordar que había una serie de pueblos en lo que hoy día es Cisjordania, los cananeos, los fenicios, los jebuseos. Entonces, acá me parece muy importante rescatar lo que significa lo que se llamaba Jerusalén, como la ciudad de la paz, y también lo que se llamaba Salem, que de allá es el rey Melquisedec. Entonces, me parece que si uno comprende toda esta serie de tribus, que gran parte eran nómadas, puede entender de dónde sale esta serie de disputas que tenemos, por ejemplo, hoy día entre los israelíes y los palestinos, que también es diferente israelita a israelí. Entonces, y mucha gente también confunde eso, y eso lo aclararemos luego. Pero esta pelea que hay, y sobre todo el tema de la Franja de Gaza, tiene su génesis en este contexto histórico, porque recordemos que había un pueblo que era el pueblo de los filisteos, que era una palabra griega para llamar a lo que hoy día llamamos los palestinos. Y hay una gran polémica que si los palestinos realmente son un estado o son solamente un pueblo sin estado. Es una discusión que seguramente luego haremos, pero el hecho es que el rey David es el que derrota a los filisteos, al gigante Goliat, como dice la tradición, y es Salomón el que erige ese primer templo. Pero sobre el tema de Abraham, o sea, todo parte de ahí, porque de ahí salen todos los patriarcas de los antiguos judíos. Hay que recordar que en la época de Ramsés II, los judíos eran esclavos de los egipcios y que también es Moisés el que empieza a liberar al pueblo judío, pues
como dice Mauricio, pues está un poquito tarde y a Moisés es un personaje demasiado complejo y me parece bien que lo dejemos para otro día, pero hay que recordar también ese papel de Moisés ahí. Y también está el tema de las ruinas de Jericó, otro de los temas que también hay que tratar más adelante. Y en ese contexto, me parece que Abraham es un personaje que representa cosas muy interesantes porque nos conecta ese relato bíblico en donde vemos que el libro Génesis tiene un acercamiento a este personaje muy interesante y por eso me parece muy interesante el tema de cómo parte también de Noé y también ese tema de Sem y cómo Abraham también es un hijo de Sem. Y hay que recordar que de Sem viene la palabra semita, que hoy día la gente la asume como sinónimo de judío, y antisemita, el que odia a los judíos. Entonces, me parece que si uno comprende estos patriarcas y estos profetas, entiende no solamente la historia, sino también pugnas que todavía se mantienen entre las tres grandes religiones monoteístas. Bueno, muchachos, agradecerles a ustedes este espacio, eh, sobre todo esta introducción a estos grandes líderes que ya para el próximo programa pues vamos a rematar con otros personajes que también son muy importantes dentro de la religión. Simplemente para compartir este mensaje último de Oscar Andrés Moreno Gaviria. Nos dice, excelente exposición. Felicitaciones y muchas gracias por compartir su conocimiento de una forma tan clara y sobre todo objetivamente, sin críticas subjetivas. Tan amable y nos pueden informar para cuándo serán las próximas secciones. Oscar Andrés, está planteado para que sea todos los sábados a las 8 de la noche, 8:30, para que estén pendientes pues, de este espacio. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron este video y verán este video. Gracias, Néstor, por estar ahí, por acompañarnos en la moderación y también con el ejercicio de la discusión. Gracias a Wilmer por promover siempre esta idea de la Universidad Nómada, en la que seguimos aprendiendo de muchas cosas. Y bueno, sí, todos los sábados seguiremos hablando de religiones. Dentro de 8 días hablaremos de los otros personajes, hablaremos de figuras como Moisés, Jesús y Mahoma. Creo que esos tres personajes nos invitarán a muchas cosas. Y la semana entrante la propuesta es hablar de esos tres personajes y hacer ya una pequeña introducción a lo que nosotros denominamos el fenómeno religioso, que sería pues nuestra tercera clase. Desde el principio dijimos que este curso estaba programado para tener 20 sesiones y ahí iremos recorriendo algunas de las religiones de la antigüedad. También tendremos la oportunidad de ver entrevistas a personas de las religiones y así pues este curso se nutrirá continuamente. Bueno, feliz noche para todos y muchas gracias. Muchachos, muchas gracias a Néstor por esa moderación, a Mauricio por compartir sus conocimientos tan amplios del tema y también a todas las personas que todavía están conectadas, que este proyecto de Universidad Nómada cada día crece más. Estamos ofreciendo 10 cursos gratuitos en Facebook Live. También estamos ofreciendo un curso de inglés en Zoom. La profesora Alejandra Orrego es la encargada y siempre llega gente nueva. Así que mañana, por ejemplo, vamos a hacer un video muy especial con varios panelistas invitados para hablar del tema de historia del fútbol. Si de pronto Mauricio quiere estar y también Néstor, esperamos que nos pueda acompañar porque Néstor es el mejor moderador que hemos conseguido. Vamos a ver después de eso, Rano. Bueno, igual el tema de mañana me parece que es importante porque es la segunda conversación sobre historia del fútbol y hablar de no solamente de tácticas, de técnicas o de equipos, sino también hablar de rivalidades, hablar también de anécdotas, de que está llena la historia del fútbol. El lunes tenemos el curso de género, luego tenemos el curso de biopolítica y COVID-19 y el tema de las toponimias, el tema de Uribe, el tema del conflicto armado y de la literatura en otros cursos. Así que es un placer compartir con ustedes y si alguien quiere saber más información de los cursos,
me pueden escribir al interno y les cuento qué oferta tenemos, en qué horarios y también cuál es el objetivo de este proyecto, porque tenemos muchas ambiciones y queremos expandirnos no solamente por Colombia, sino por todo el ámbito hispanohablante. Muchas gracias, muchachos, de nuevo por su grata compañía y por compartir siempre con nosotros. Wilmer, una cosita también para los que estén interesados en el curso pues, que estamos dando de religiones del mundo, si alguien quiere escribirle a Wilmer por el interno, pues, le pide mi correo, Wilmer se lo da y yo le mando material sobre las religiones del mundo al que esté interesado. Bueno, de hecho, cuando ustedes estaban hablando, pues de muy bueno de traer comentarios, testimonios de personas que profesan otra religión, precisamente aquí un amigo mío, que hace parte del grupo de Vamos Mi Verde, Mohamed Omais, que vive en La Guajira, dice: Néstor, cualquier pregunta que necesitas saber de la religión del Islam, me avisas, puedo consultar sobre eso. Excelente, gracias, gracias que nos invite también. Yo también tengo varios amigos para invitar, gente conversa y vamos a hablar del Islam aquí de manera muy interesante y ojalá que tengamos muchas posiciones alrededor de eso. Como hemos dicho, el primer día del curso alguien decía en un comentario que no le gustaba hablar de religión, que porque siempre eso generaba problema, que nunca se podía hablar de religión, ni de política, ni de fútbol. Entonces yo decía, no, pero ¿por qué? Porque es que aquí estamos haciendo un ejercicio académico en el que estamos contando las doctrinas para que la gente entienda lo que se profesa y no simplemente critique sin saber, ¿cierto? Que eso es lo que pasa muchas veces y las doctrinas religiosas hay que estudiarlas así como se estudian las doctrinas políticas y como cualquier otra doctrina. Yo también puedo tratar de invitar a una Tao, que ella fue monje muchos años y que ella vivió ese conflicto en Colombia. Y también puedo citar algunos aspectos que están en el libro que tengo yo sobre el taoísmo en Colombia. Así que me dicen para cuándo hacemos el tema, pero ya tenemos a los 3 personajes de la próxima sesión, así que me dicen cuándo invitamos a la gente. Ahí vamos armando, ahí vamos armando. ¿Listo? Bueno, a todos Bueno, los que hasta luego. este en vivo, muy, muy agradecidos. Espero que estén dentro de 8 días acompañándonos nuevamente y tengan una feliz noche. Bueno, Néstor. Si ve que no pasamos de hora y media, Néstor. Sí, yo creo que se puede haber cogido los otros personajes, pero bueno. Ah, sí, ya. Sí, de todas maneras. Yo ni siquiera, pues, hacía rato que no miraba cuánta gente estaba conectada. Entonces ya, pues. Claro, porque no pasaron 1 hora y media, sino que pasaron